Muchas gracias, Fernando. Gracias a Dios por los cantos. Gracias a Dios por tu participación. Y bueno, pues muy buenos días a todos. Vamos a empezar hoy con lo que tiene la palabra del Señor preparado hoy para nosotros. Y pues quiero platicarles un poquito acerca de es la Navidad. Generalmente está relacionado con las cosas que hace la gente, que hacer fiestas, dar regalos, pero también como cada Navidad que me ha tocado compartir, aunque sé que faltan todavía algunos días para Navidad, eh, también hay mucha gente que se deprime, mucha gente que obviamente el mundo sigue dando vueltas y hay sufrimiento, hay tristeza, hay muchas cosas que tiñen de ciertos matices a estas fechas. Por lo general lo relacionamos con tiempos muy alegres y de compartir alimentos, de compartir tiempo, de ir a visitar, de reunirnos todos en familia. Muchas cosas se hacen alrededor del mundo. Eh, se cantan villancicos, se relaciona todo con la nieve, aunque el otro lado del mundo sea verano. Y bueno, todo esto es lo que el mundo piensa o asimila como lo que es la Navidad. Montones de películas, como por ejemplo la del Grinch, ahí este personaje piensa que porque se roba los regalos, los adornos, la comida, pues entonces va a poder desaparecer la Navidad. Y esto no es así. Nosotros tenemos una muy buena razón por la cual podemos recordar en esta fecha y en cualquier otra fecha el amor de Cristo al venir al mundo. El Señor Jesucristo, como ya lo cantó Fernando y lo dice en su palabra, el Señor Jesucristo vino a este mundo, nació de una virgen por el poder del Espíritu Santo, sin ningún tipo de contacto físico. Y hermanos, amigos, el nacimiento de Cristo nos debe de traer a la mente una pregunta. ¿Quién es? Antes de pasar a la parte del amor de Cristo al venir al mundo, también tenemos que pensar quién es ese que vino al mundo. Entonces, a modo de introducción, les voy a pedir por favor que me acompañen en sus Biblias, ahí en el libro del Éxodo, capítulo 15, versículo 11, lo que es el cántico de Moisés y de María después de librarlos de mano de los egipcios. Ahí en Éxodo 15:11 dice así: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Nuestro Señor Jesucristo es magnífico, es un hacedor terrible y maravilloso de prodigios. Y en el Salmo, acompáñenme por favor al libro de los Salmos. En el Salmo número 138 vemos también un poquito de estas referencias. La Biblia está llena de referencias a la descripción. ¿Quién es Él? ¿Quién es aquel al que celebramos y festejamos en estas fechas? Y en el Salmo 138, versículo 2 dice: Me postraré hasta hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Él es magnífico, Él es hacedor de prodigios, terrible, temible, pero también maravilloso. Es aquel que es misericordioso, es fiel y que engrandece su nombre. El Señor es grande, magnífico, es el poderoso Dios, Cristo. Pero ese mismo que estamos leyendo, que es grande, magnífico, poderoso Dios, también fue alguien que fue prometido para la salvación de todos
aquellos que acuden a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Vamos a Isaías, por favor, capítulo 9, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese mismo que vimos, grande, magnífico, poderoso, ese nuestro Señor Jesucristo es admirable también, es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno, príncipe de paz. A ese es el que por amor vino al mundo. Ese es el que vemos en el capítulo 3, bueno, perdón, en el Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, que es el creador de todo. No lo pierdas de vista en estas fechas ni nunca. ¿Por qué? Porque por amor vino al mundo, y es lo que vamos a aprender hoy. Pero vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por lo que nos das. Gracias por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, porque es por ti que estamos aquí. Tú eres el que nos sustenta. Tú eres el que nos da vida. Tú eres el que nos da todo, Señor. Gracias por esto. Y, Señor, quiero ponerme en tus manos. Que seas tú el que hable y no yo, que ninguna filosofía personal sea expresada, sino únicamente tu palabra, Padre. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues, como les decía, este grande, magnífico, poderoso, este Dios fuerte, admirable, consejero, príncipe de paz, Padre eterno, Él es aquel que, siendo el creador de todo, nació de una humildísima forma. Todos conocemos esta parte de la historia de la vida del Señor Jesucristo, su nacimiento. Como todos lo hemos escuchado quizás en alguna vez, Él nació en un lugar fuera de su casa, por así decirlo. Tuvieron que viajar sus padres para ser empadronados. Y después de llegar a Belén, estuvieron buscando un lugar donde pasar la noche. Pero imagínense cómo estaba la ciudad, si estaba llena de judíos que se iban a empadronar de todos lados. Y dice ahí en Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 7, dice así: y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta parte es admirable aún, porque nuestro Cristo, nuestro Dios grande, magnífico, poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, aquel creador de todo el universo, no solo nace como hombre, sino que su lugar de descanso al nacer fue un comedero de animales. Que muchas veces se quiere mostrar el pesebre como un lugar, como una cunita, etcétera, pero en realidad lo que hizo María con su bebé fue, estuve estudiando acerca de esto de los pañales, porque dije, bueno, siempre hemos hablado de que envolvieron a Jesús en pañales, y yo me acordé mucho de cómo veo a las mamás con sus hijos, cómo los hacen, como decimos, tamal, y los aprietan para que queden bien envueltitos. Bueno, pues básicamente fue lo mismo que hizo María con el Señor Jesucristo, con el bebé, y lo acostó en un pesebre, porque se tuvieron que quedar en un establo para refugiarse. No puedo pensar en una demostración de humildad que yo pudiera hacer yo como ser humano como para equiparar esto. No se puede. ¿Por qué? Porque aquel que creó todo no solamente se hizo hombre, no solamente se desprendió de su gloria, como lo vamos a ver más adelante, sino que al nacer él y su familia estaban entre animalitos, y él fue puesto en un comedero de animales.
el creador del universo, tal vez durmiendo su primera noche después de pegar su primer grito al venir al mundo como un bebé, está en un comedero para animales. Y esto nos lleva a nuestro pasaje de hoy. Hoy vamos a tener el privilegio de estudiar un poquito en la carta a los filipenses. Acompáñenme por favor a la carta a los filipenses, el capítulo 2, versículos 5 al 8. Vamos a leerlo. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, vamos entonces a ver lo que dice aquí la palabra de Dios. En el versículo 5 de la carta de Pablo a los filipenses dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta parte de sentir viene del griego froneo y tiene una connotación muy especial que me gustaría que pusiéramos especial atención. Dice la palabra que esta palabra sentir, lo que nosotros vemos ahí en nuestras Biblias como haya en vosotros este sentir del griego froneo, es estar dispuesto, interesarse uno mismo en, o sea, estar dispuesto a algo por alguien, interesarse uno mismo, que mi interés esté puesto en sentir la misma cosa, estar interesado, estar dispuesto a pensar lo mismo, a hacer caso a lo que necesita otra persona. Esto quiere decir que el sentir del que está hablando aquí Pablo, que debe de ser el sentir en nosotros los cristianos, en los que ya tenemos nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo, ese sentir debe de tener este sentido de estar dispuesto, de estar interesado en el sentir la misma cosa que el otro, pensar la misma cosa que el otro, hacer caso a lo que necesita el otro. O sea, en otras palabras, lo que el Señor Jesucristo nos muestra es que yo voy en segundo lugar. Les pido por favor me acompañen a Mateo capítulo 11, versículo 29, ya lo tienen ahí en sus pantallas, pero no dejen de buscarlo en sus Biblias. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta parte, lo más interesante que está aquí, hay muchas cosas, pero respecto al tema, dice, aprended de mí. El Señor Jesucristo dice a nosotros, los integrantes de la iglesia, una cosa muy importante: aprended de mí. Cada cristiano, por definición, es un imitador de Cristo. Muchos comentaristas han dicho que también decir un cristiano es como un Cristo chiquito. Y aquí me viene una historia que un hombre estaba comiendo en un restaurante. Y ya saben, los restaurantes por lo general tienen enormes ventanas. Y así como hay gente que puede entrar a un restaurante a comer lo que más le guste y tal vez dejar la mitad del plato, así hay gente afuera que no tiene ni un centavo para poder comer. Y esta analogía dice que un niño se acercó a la ventana del restaurante y poniendo sus manitas se quedaba viendo hacia adentro del restaurante y vio a un hombre. Este hombre era un cristiano que, entregado al Señor Jesucristo, procuraba imitar a Cristo en todo. Entonces se paró de su mesa este hombre, invitó al niño a pasar y le dio de comer. El niño, después de comer de manera desesperada, se paró sin dar siquiera las gracias, y cuando iba a salir del restaurante se regresó y le dijo a este varón:
¿usted es Dios? ¿Tú eres Dios? ¿Qué fue lo que vio el pequeño? El reflejo de Cristo en la vida de este hombre. Los que nos conocen ven ese reflejo en nuestras vidas. Por eso es que aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él mismo está aquí hablando de esa humildad, de esa característica única, nuestro Señor Jesucristo, que debemos de imitar, la humildad, pero no solamente eso, sino como les decía, que dice ahí en Filipenses 2:5, ese sentir, ese estar dispuesto a pensar, a sentir la misma cosa que el otro. Y vamos por favor, para seguir con este tema, al Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, Juan capítulo 13, versículos 12 al 17. Juan 13, 12 al 17 dice así: así pues, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Esto es en el contexto de que el Señor ha lavado los pies, se ha inclinado a hacer la tarea más humilde de una casa, que es lavarle los pies a los invitados. Y continúa la lectura: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Perdón, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hermanos, dice ahí en el versículo 15, porque ejemplo os he dado. No hay más. ¿Cuál es el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo? ¿Cómo debemos de ser? Ese creador, ese Dios fuerte, ese Dios magnífico, ese poderoso Dios, ese príncipe de paz, es el mismo que nace en un pesebre con forma de hombre y que está dispuesto a interesarse él mismo en el sentir que tú tienes, en las cosas que piensas, en hacer caso a las necesidades que tienes, y es el ejemplo que nosotros debemos tener. Y por esto es que el Señor envió a Cristo al mundo, para que el mundo fuera salvo por él, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice la palabra de Dios. Lo único que tienes que hacer es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si Él te concede esto, si te concede por medio de su Espíritu Santo el arrepentimiento de tus pecados, te dará fe en el Señor Jesucristo, y entonces podrás ser llamado hijo de Dios. Porque hay un tremendo problema en el mundo, y es el pecado, y es lo que nos separa de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la solución está en Cristo Jesús, Señor nuestro. La humildad, ese sentir que hubo en el Señor Jesucristo, es esa característica que no debemos de perder de vista en esta Navidad, en estos tiempos tan difíciles. Ayer, mientras íbamos pues, a compartir la palabra, cuando fuimos al funeral de mi amigo Javier, vimos al pasar a los centros comerciales llenos, vimos restaurantes hasta el full, vimos lugares donde de plano no hay la más mínima protección. Y no es que tema más a la COVID-19 que a Dios, no. Simple y sencillamente, ¿cuál es el sentir que hay en el mundo y qué tanto podemos estar compartiendo ese sentir con el mundo? De que no, en estas fechas por fuerza me tengo que reunir con mi familia, en estas fechas por fuerza tenemos que cenar juntos, en estas fechas por fuerza tengo que dar regalos, por eso por fuerza tengo que ir al centro comercial a aprovechar las ofertas de fin de año. ¿Qué tanto nos parecemos al mundo cuando en realidad lo que nosotros debemos de recordar es que el Señor vino en esta forma? ¿Por qué menciono esto? Dice el versículo 6
ahí vamos a regresar por favor a Filipenses 2 y dice el versículo 6, Filipenses 2:6, perdón, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Les invito por favor que me acompañen a Génesis 3, versículos 5 y 6, el primer libro de la Biblia, Génesis 3, versículos 5 y 6, dice así la palabra del Señor: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así con ella. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo en Efesios? ¿Qué tiene que ver? Bueno, lo que nosotros vemos en Efesios capítulo 2, versículo 6, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En Génesis 3 vemos el contraste completamente opuesto. El ser humano no duda en querer ponerse a la altura de Dios, si es que eso fuera posible. Nosotros como seres humanos no dudamos en desafiar lo que Dios nos dice. No dudamos ni un momento en cambiar las reglas, en hacer lo que en contradecir a las autoridades. Es más, no dudamos en negociar, aquellos que somos cristianos muchas veces no dudamos en negociar lo que dice la palabra de Dios. No lo dudamos y exponemos nuestras razones y decimos: es que yo tengo derecho, yo tengo razón, yo puedo hacer, y hacemos a un lado a Dios. Esto es impresionante porque la humanidad lo hace. Es más fácil la humanidad que diga: no hay Dios, el que cree en Dios es un retrógrada, el que cree en Dios es un ignorante, el que cree en Dios es una persona que odia a todos los demás, y preferimos pensar eso para ponernos en el lugar de Dios. Y los que más, pues no hay Dios, y si Dios existiera no podría ser bueno por todo lo que está pasando en el mundo. Pero eso no es así. Lo que está pasando en el mundo es responsabilidad del hombre, y ahí lo vemos. La primera pareja, Adán y Eva, no dudaron en desafiar lo que Dios dijo, no dudaron en ponerse a la altura de Dios, y como lo dije, no lo dudan, pero si es que eso fuera posible. Continuamos, dice la parte del versículo 6, que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra aferrarse, más bien la frase cosa a que aferrarse, viene del griego hapagmos, que quiere decir apoderarse de algo, pero fíjense en esto: apoderarse de algo mediante el robo. Cuando alguien roba algo, lo toma y se lo guarda y sale corriendo y se aferra a ese botín. Cuando tomas algo así, te lo apropias, lo estás tomando de alguien más y te lo apropias. Bueno, en ese sentido es en el que se usa esta palabra hapagmos para aludir eso que es retenido o valorado en gran manera. Imagínense ser igual a Dios. Cristo es igual a Dios porque es Dios, y no considera eso como algo, como cosa a que aferrarse. Aunque Cristo tenía todo el derecho, todo el privilegio y todo el honor de ser Dios, no se aferró, no lo tomó como algo tan valioso como soltarlo temporalmente por amor a ti. Esto es impresionante porque pensemos en Dios como aquel, como el Señor Jesucristo como Dios, que dice: no es tan importante ser Dios porque tengo que salvarte. No es tan importante, y no es que deje de ser Dios, sino dejar de tener de estar en la gloria de Dios
como algo a qué aferrarse. Y quiero ser bien claro, al ser hombre, Cristo al venir no dejó de ser Dios. Ahorita me equivoqué en expresar mis palabras. No dejó de ser Dios, pero sí dejó su naturaleza divina por un tiempo para adquirir naturaleza humana. Vamos a primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Padre envía al Hijo a nacer para el perdón de tus pecados, para perdonar todas las cosas que haces que lo ofenden. ¿Y cuál es el resultado? Nosotros lo hemos visto. El Señor Jesucristo, entonces, no encuentra como cosa a qué aferrarse su gloria. No es algo a qué aferrarse por amor a ti, para que creyendo en Él seas salvo. Versículo 7, continúa esta idea, continúa en el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó, literalmente se vació. ¿Se acuerdan de esa, lo que estamos aprendiendo en Romanos, esa tinaja rebosante que se está desparramando del amor de Dios? Bueno, literalmente el Señor Jesucristo dejó, veamos esa agua como la gloria de Dios, el lugar, el privilegio, el honor de ser Dios, y se vació de ello. Ojo, nuevamente, no dejó de ser Dios, pero sí renunció a sus privilegios. Vamos a ver un ejemplo de cómo renunció a sus privilegios por amor a ti. Por amor a ti, para darte la salvación. Vamos a Juan, capítulo 17, versículo 5. Juan 17, 5. Dice así: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquella gloria que tuve contigo. El Señor Jesucristo está orando por sus discípulos, está en la tierra, está entre ellos preparándose para su sacrificio. Y una de las cosas que dice nos muestra claramente que el Señor Jesucristo dejó su gloria para venir, porque dice al final del versículo 5: con aquella gloria que tuve contigo. No estaba glorificado, no estaba en esa posición de privilegio, de honor y gloria. Él renunció a sus privilegios, y en primer lugar, ahorita lo vimos, renunció a la gloria celestial. En segundo lugar, renunció a tener una autoridad independiente. Jesucristo siempre estuvo sujeto a la voluntad del Padre. Siendo Dios, estaba sujeto. Ahora yo me pongo a pensar, ahorita que estamos hablando de que se despojó de su gloria celestial y se despojó de su autoridad independiente. Nosotros, ¿cuánto nos resistimos a dejar nuestra autoridad? ¿Cuánto nos resistimos a decir: Dios, hágase tu voluntad? El mismo Señor Jesucristo lo pidió en Getsemaní: pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Parafraseando lo que dice la palabra de Dios. En tercer lugar, se despojó del uso voluntario de su poder. Los milagros que el Señor Jesucristo hacía era sometido a la dirección y el poder del Espíritu Santo. Estas son muestras de cómo de nosotros los cristianos debemos de vivir nuestras vidas. Y lo pongo en alusión de todo lo que está pasando en el mundo, que es en estas fechas, que es época de consumismo, es época de egoísmo, es época de yoísmo. El Señor Jesucristo nos dice
como lo aprendimos ahí en el versículo 5, tenemos que tener ese sentir que también Cristo tuvo, esa capacidad, como lo vimos en el versículo 2, de interesarse uno mismo en sentir la misma cosa, las necesidades del otro, en estar ahí, en identificándome con el otro. Y luego continúa ahí en el versículo 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esta parte de tomando forma de siervo es la esencia exacta de siervo. Se sometió a su Padre. Quiere decir que Él mismo, siendo Dios, siendo ese creador, siendo ese poderoso, siendo ese magnífico, siendo ese el príncipe de paz, vino a la tierra a someterse a la voluntad de su Padre. No vino a imponerse, vino a someterse, hecho semejante a los hombres. Esto ha causado muchísima discusión en todo el mundo, pero obviamente aquel que no ve las cosas espirituales precisamente de forma espiritual va a decir que esto es imposible. O eres Dios o eres hombre. Pero vamos ahí a Hebreos capítulo 2, versículo 17. Fíjense lo que dice, hermanos, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¡Wow! Para poder dar salvación, el Señor Jesucristo debía ser en todo semejante a sus hermanos. Esto nos muestra claramente que Jesucristo, al nacer y crecer, al ser colgado en la cruz para el perdón de tus pecados, al derramar su sangre preciosa, se trataba de un ser humano, pero no se queda ahí. ¿Para qué debía ser humano? Lo vemos en el versículo 17 del capítulo 2 de Hebreos, lo que estamos viendo. Dice, para venir a ser misericordioso. No podría decir Dios que es misericordioso si no nos entendiera, si no se hubiera humanado, valga la expresión. Pero al mismo tiempo, fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere. Sumo sacerdote se refiere a su superioridad divina como sacerdote, a su superioridad como Dios. Por lo tanto, Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Dice el versículo 7, otra vez vamos a Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo, teniendo esa esencia de esclavo, esa esencia de someterse, hecho semejante a los hombres, 100% Dios, 100% hombre. Y estando en la condición de hombre, dice el versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, vamos a enlistar un poquito la humildad del Señor Jesucristo otra vez, vamos a repasarla. No considerando como cosa a que aferrarse, algo que guardar, se despoja temporalmente de su gloria, de su honra, de su divinidad, para nacer en un establo, fuera de su casa, descansar en un comedero de animales. Y estoy hablando de Dios. Recordemos de quién estoy hablando. Estoy hablando del Creador. Estoy hablando de aquel que hizo el universo. Estoy hablando de aquel magnífico. Estoy hablando de aquel al que hay que honrar y glorificar. Ese pasó todo eso y le lavó los pies a sus discípulos. Se inclinó a lavarle los pies a humanos absolutamente falibles y pecadores. Ese que no se aferró a su divinidad, se humilló aún más. Estando en condición de hombre, se humilla aún más, obedeciendo hasta la muerte. Vamos a Mateo, el Evangelio según San Mateo, por favor, capítulo 23,
versículo 39. Mateo, creo que por ahí me salté una cita. ¿Cuál me dices? Es que... perdón, 26:39, me están corrigiendo. Sí, dice Mateo 26:39, perdón, me equivoqué yo aquí en mis notas. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Una humildad tan grande. Sí, pide no pasar por eso, humanamente hablando. Pero no era que le temiera a la muerte en la cruz, a la tortura, al derramamiento de sangre, a la burla, a que le despedazaran el rostro, le arrancaran la barba, a que le clavaran la corona de espinas, a que lo atravesaran con la lanza. No, 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 no. Él le temía a estar separado de él. Porque se hizo, no cometió pecado, se hizo pecado para el perdón de los tuyos. Y entonces toda la ira de Dios se descargó sobre Cristo para que tú no tuvieras que sufrirla si pones tu fe en Él y únicamente en el Señor Jesucristo. Pero no solamente estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Obedeció al Padre hasta la muerte. Sino que dice, ¿y muerte? De cruz. Vamos a Deuteronomio. Vamos a aprender un poquito de lo que en el contexto judío quería decir, bueno, quiere decir más bien la muerte en la cruz. Dice ahí en Deuteronomio capítulo 21 versículo 23. Deuteronomio 21, 23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y para dar un poco de contexto, en el versículo 22 dice que si alguno comete algún crimen digno de muerte, entonces tenía que morir colgado de un madero. Pero lo más impresionante es esto: el Señor Jesucristo murió voluntariamente para el perdón de tus pecados, colgado en un madero, siendo considerado por Dios maldito. Yo no sé si lo habías pensado por ahí, pero tu salvación, que costó la sangre del Hijo de Dios, la preciosa sangre de Cristo, fue derramada mientras Él era colgado en un madero, considerado como maldito, como el peor de los criminales, siendo inocente. Todo para darte perdón. Ese es el Cristo que adoramos. Ese es el Cristo excelso, grande, poderoso, que murió en una cruz de la manera más humilde y en la más humillante de las muertes, la más dolorosa, la más horrible, para darte salvación. Hace rato decía una parte de este versículo y les pido que me acompañen a Efesios 2, 8 y 9. De hecho es una cita que seguramente tú ya te sabes de memoria. Efesios 2, capítulo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay, en otras, ¿qué quiere decir esto? No hay nadie que pueda ser salvo por sus propias obras. Seas lo bueno que seas, seas lo noble que seas, ayudes, dones, te sacrifiques por los demás, no hay manera de que tú obtengas la salvación, porque dice ahí en el versículo 8, porque es por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por gracia, o sea, Dios te regala la salvación si tú te arrepientes y pones tu fe en el Señor Jesucristo. Todo esto que pasó el Señor Jesucristo, toda esta humillación, ese es el amor de Dios
Ese es el amor de Cristo al venir al mundo. Ese es el Cristo que recordamos en Navidad. Aquel que vino al mundo a dar salvación a quienes, arrepentidos de sus pecados, ponen su fe en Cristo como único medio de salvación. Ese es el amor que nos tiene. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por lo que nos das. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra vemos cómo el Señor Jesucristo, tu Hijo, tú, Señor Jesucristo, viniste a esta tierra y te humillaste tanto. A veces no nos queremos bajar del auto, a veces nos sentimos humillados. El mundo se siente humillado porque no debemos festejar, no debemos reunirnos, no hay que hacer fiestas. Y por todos lados hay fiestas, por todos lados hay gente que dice, no, ¿cómo voy a dejar de comprar? ¿Cómo voy a dejar de regalar? ¿Cómo voy a dejar de hacer esto? No estamos dispuestos a humillar nada, Señor, si no es por ti. Gracias, Padre, porque el ejemplo del Señor Jesucristo nos muestra esa humillación. De entrada, no considerar como algo a qué aferrarse el ser igual a Dios y venir y nacer en el lugar donde naciste, Señor Jesucristo. Andar entre los hombres, andar entre tu creación que lejos de adorarte te menospreciaba, entre tu pueblo que en lugar de recibirte te rechazaba. Aún más, ese ejemplo de lavar los pies, tomar la toalla y el lebrillo y lavar los pies de tus discípulos, entre otros ejemplos, porque eres manso y humilde de corazón. Ese es el ejemplo que pides en tu palabra que tomemos, Señor. Oh Padre, gracias por esta salvación preciosa. Gracias porque aún así, aún más humillado, muerte de cruz, colgado en un madero como un maldito, Señor, por nuestros pecados, porque ahí es donde debería de estar yo, no el Señor Jesucristo. Pero a ti te plació, a ti te da gozo darnos esta salvación gratuita, Señor, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esto. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque eres nuestro Salvador. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.